Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este conversatorio a través de Impacto Estéreo en el dial 98.2 FM y a través de nuestro Facebook Live en nuestro fanpage de Impacto Estéreo. Mi nombre es Wendy Rey y es para mí un gusto, un muy gran gusto, grande gusto, como se diga, de estar con ustedes en esta tarde de día lunes en el conversatorio radial Los peligros de una fe heredada. Me encanta estar en casa. Impacto Estéreo siempre será mi casa radial y me acompaña Juan Diego Rojas Rey, que aunque compartimos apellido, creo Mm, que por el momento no somos familia en mm, la fe, en la sí, fe. sí, sí. Ujú. Juan Diego me acompaña en este conversatorio porque tiene mucho para contarnos, porque sé que desde su experiencia nos puede aportar muchísimo. Así que, bueno, Juan Diego, bienvenido. Él tiene 18 años. Lo conocí en el 2022, si no estoy Ujú. mal, en una de las instituciones para las que trabajé en la ciudad de Cúcuta y he tenido la bendición de conocerle un poco más a él, a su familia. Es hijo de una familia que sirve al Señor. Es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander. No recuerdo el semestre, Juan Diego. Bueno, terminé ahorita segundo semestre y paso a tercero. Bueno, hola a todos, es de verdad un gran gusto estar aquí, estoy muy contento, agradecido por la invitación que se me hace y bueno, muy emocionado por todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Así es, Juan, y recordarle a la audiencia que se está conectando a través de nuestro dial y de nuestro en vivo que este conversatorio se enmarca dentro de la edición de este año del Congreso Virtual sobre Educación Cristiana, que para este año tiene por lema promoviendo una enseñanza transversal para la vida eterna. En un ratico les comentaré un poquito más acerca de este Congreso Virtual al que también queremos invitarles. Por el momento demos inicio a nuestro conversatorio radial, como lo mencionaba anteriormente, los peligros de una fe heredada. Y sé que el título les genera un poco de duda a muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo porque dicen, ¿cómo así que peligros de una fe que se hereda, que se hereda? Entonces, para iniciar, Juan y oyentes y televidentes, personas que nos siguen a través de las redes, tenemos que decir que estamos viviendo en tiempos desafiantes para nuestra fe, tanto para la fe de personas que han llegado recientemente a los pies del Señor como de aquellos que han nacido en hogares cristianos. En nuestro caso, Juan Diego y yo nacimos en hogares cristianos, como dicen, cuna cristiana, y hemos crecido en los caminos de Dios. Es una gran bendición, pero muchos niños crecen escuchando la palabra del Señor, pero no conocen a Dios de forma personal. Entonces es importante preguntarnos cómo podemos lograr que estos niños que nacen en cuna cristiana puedan hacer de Dios algo propio y no solo una tradición familiar, no solamente un devocional de los viernes por la noche. Sí, entonces quiero que nos basemos en un texto, en Job, capítulo 42 versículo 5, donde se dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es nuestro deseo. Para iniciar este conversatorio, debo decir que este es nuestro deseo, que nuestros niños pasen de ese conocimiento de oír, de conocer la historia de David, de Goliat, de Sansón, a realmente experimentar de manera personal a Dios. Y que dejen de decir, por ejemplo, cuando Daniel en su momento, en el capítulo 2 versículo 23 decía, oh Dios de mis padres, y que pase a ser Dios de nosotros, ¿cierto? Exactamente, realmente es muy común hoy en día muchos casos, por ejemplo, de amigos, personas a mi alrededor que dicen eso, que nacieron en una familia cristiana, que sus papás les enseñaron acerca de Dios, pero que actualmente ya al crecer, al tener quizás sus propias convicciones, ideas, creencias, ver cómo eso que empezó en nacer en una familia cristiana, pues no siguió. Ahorita son personas que se encuentran apartadas de Dios, no tienen esa relación personal con Dios y por eso esto es algo tan importante, porque bueno, en mi caso personal leo ese versículo y me llena de mucha alegría y le doy las gracias a Dios ver cómo se hizo realidad en mi vida. De oídas te había oído y ver cómo a lo largo de mi niñez unos padres que me enseñaron acerca de Dios, oía, entendía, aprendía acerca de Él
Y bueno, tan hermoso ver cómo todo eso que ellos sembraron ahora se convierte en, ahora mis ojos te ven y poder ahora yo ver a Dios, experimentar a Dios de forma personal. Y eso es por eso tan necesario aprender realmente cómo podemos lograr que esos niños que nacen en un hogar cristiano se conviertan en hombres y mujeres de Dios, que realmente tengan una relación con Él personal. Así es, Juan Diego. Yo sé que muchos de nuestros oyentes están cuestionando por qué lo de la fe heredada, ¿no? Ya lo presiento. Y es Ujú, que al decir fe heredada, no queremos restarle valor a ese papel fundamental, ¿no? Que tienen los padres de transmitir la fe a sus hijos, ¿sí? De hecho, conversando con tu mamá, con Ana María, que un saludo para ella que nos está viendo, nos está escuchando, a toda tu familia, a tu papá, a Vale, ¿sí? A todas las personas que nos conocen, que nos están viendo. Tu mamá me compartió un versículo. Ella me decía, hay un versículo que a mí me habló mucho durante toda la vida, hasta el momento con mis hijos, y es Colosenses 3, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ujú, Entonces, que la palabra abunde en nosotros, abunde en nosotros. Y también la Biblia en el Antiguo Testamento menciona que conoceremos la palabra y también la repetiremos a nuestros hijos y ujú, estarán por toda la casa y nos ujú. acompañarán en el camino. Sí, yo ya sé que el Exacto. versículo les llegó a a la mente en este momento. Sí, sí. Sí. Entonces, qué bueno eso, que los papás lo puedan hacer, ¿cierto? Es un mandato bíblico, de hecho. Es Ujú, una gran bendición que nuestros hijos puedan ser instruidos en los caminos del Señor. Pero es que el riesgo, Juan Di, aparece cuando la fe queda ahí, ¿sí? Cuando la fe está en una herencia pasiva, cuando no produce nada, cuando, listo, yo ya soy cristiano y ya. ujú. Es todo, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo soy maestra. A ver, no sé si tú eres, me cuentas que eres en tu congregación, pero los hijos de líderes de iglesias somos de todo. Sí, Músico, maestro, servidor de la puerta, el que hace el aseo, el que prepara todo. sí, 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 no sé sí. desde tu experiencia cómo ha sido eso. Bueno, sí, sí, en mi caso, gracias a Dios, tengo la oportunidad de servir eso, enseñando a los niños. Por la pura gracia de Dios, soy el líder del Ministerio de Alabanza, sirvo enseñando a los jóvenes y bueno, en diferentes ministerios. Pero sí, lo que tú dices es algo muy cierto, o sea, esto es algo que puede causar confusión porque una fe heredada, pues podríamos mirarlo desde el lado positivo de que unos papás tienen que transmitirle esa fe a sus hijos para que sus hijos también le crean a Dios y le sigan, pero estamos hablando de que el niño o el joven, la persona que crece en un hogar cristiano, dice como que yo, mi fe en Dios no es mi fe, es la fe de mis padres. Yo creo en Dios porque mis papás creen en Dios, pero no porque yo he tenido esa relación personal íntima con Dios. Y lo que tú decías ahorita, el niño, el joven llega a decir, Él es el Dios de mis padres, yo voy a la iglesia de mis papás, pero no es mi iglesia, no es mi Dios. Y por eso es que estamos hablando de ese peligro de que un niño o un joven diga, no sé, yo voy porque mis papás van. Yo creo en Dios porque es que es la religión que me han enseñado mis papás, la religión, otra vez algo mal y erróneo. Y bueno, eso es lo que estaremos ahí hablando. Y ese es el punto del asunto que estamos aquí tratando. Así es, por eso es fundamental que los papás y futuros papás, yo una vez vi un libro que decía que es importante empezar a planear a tus hijos con 20 años de anticipación. Y yo, ¿qué? Eso es demasiado, porque es el punto. Sí, cuando yo que tenía 12 13 14 empecé a ver, bueno, qué libros le voy a poner a mis hijos. Ya tengo la Biblia de mi hijo, no tengo hijos, no estoy embarazada, pero ya, yo ya compré todos los libros de Kingsley, todos los libros, la Biblia de Amigos por Siempre, todos los libros de colorear de historias bíblicas, yo ya los tengo. Ya, solo me Exacto, falta el sí. hijo. Es que, Entonces, es genial poder planear, ¿sí? Y para todos los que ya son papás y todos los que quieren ser papás, es importante, por favor, planear la educación cristiana de sus hijos con mucho tiempo. Y bueno, si ya no falta el que me dice, pero Wendy, ya tienen que 12 13 años, nunca es demasiado tarde para encaminar a los niños en el camino de Dios, valga la redundancia. Pero es que es Ujú, importante que la fe de ellos madure.
que florezca, que se vuelva personal, que se vuelva activa, de que ellos quieran hacerlo. Que como decía Juan Di, no es que, ay, yo voy a la iglesia porque mi mamá va, voy a acompañarla. No, que ellos quieran ir, que sea de verdad algo genuino. No Ujú. basta con heredarla, es necesario experimentarla. Exactamente, sí, así Correcto. es. Ok, Entonces, bueno, Juan Di, continuemos porque esto se tiene que poner bueno y quiero que los que se están conectando me dejen su opinión al respecto para poderla leer. Y listo, bueno, es sí, que claro que sí. Juan, y alrededor de nosotros tenemos mucho input, muchos estímulos Ujú, en esta era digital, filosofías, ideologías, mensajes tan sutiles que pues yo lo veo muy evidente, pero los niños y los jóvenes de verdad que a veces se sienten como tan confundidos. Y las redes sociales, el entretenimiento, incluso la educación formal en sus escuelas, en sus contextos educativos, están cargados de ideas que pueden debilitar su fe. ujú. Sí, y bueno, es algo que pues que sí, ahorita a mis 18 años lo vivo y cuando pues estuve en ya mi etapa de niñez realmente lo experimenté. O sea, de verdad que cada vez más vivimos en un mundo en donde se nos llegan tantas ideas. Hoy en día es tan fácil en un celular tener ya tantas ideas de hacer cosas acerca de, por ejemplo, el origen del mundo, de la manera como yo me debo comportar, cómo me relaciono con otras personas y estamos todo el tiempo siendo bombardeados, aún niños con un celular pueden ya estar siendo bombardeados, su mente empezando a cambiar, a pensar de una manera diferente a la de Dios. Y nuevamente por esto cobra tanta importancia en estos tiempos tan peligrosos. La Biblia dice que estamos en unos días malos, que estamos en unos tiempos peligrosos y que no nos podemos dormir, que tenemos que estar atentos, pendientes de lo que nuestros niños están recibiendo, de estar ahí haciendo la tarea de ver realmente qué ven, qué escuchan, para guiarlos según lo que Dios les diga. Así es, Juan Di. Yo quiero preguntarte, pues teniendo en cuenta de que muchos niños conocen las historias, ¿sí? Yo he tenido casos donde los niños o grandes ya adolescentes jóvenes se saben todo el Antiguo Testamento, toda la vida de David, toda la vida de Sansón, hasta Gedeón, ¿sí? Ujú, Todas las pruebas que puso y bueno, etcétera. Niños que conocen y jóvenes que conocieron la Biblia al derecho y al revés, ujú, pero no conectaron eso con su vida, como la historia de Gedeón me inspira a mí. ¿Sí? Como la exacto. historia de Ruth y Noemí me va a guiar en algún sentido de mi vida. Entonces, como no Ujú, conectaron lo que tú decías, a mí me duele mucho ver cómo muchos se alejaron del camino de Dios porque creyeron que era pura historia, o sea, historia y Antiguo Testamento y la Biblia y ya, que no es que sea y ya, es valiosísimo conocer la Biblia, sino que ujú, no lo conectaron, sino no hubo esa transferencia del papel a la realidad, transversalidad, le digo yo. Entonces, ujú, hay muchos que yo he visto, Juan, y a mí me duele tanto y que se está orando y no conectan, o sea, no dicen palabra, no les sale. No, sí, y yo digo, wow, y nació en los caminos de Dios, ¿qué sucedió? Ocurrió algo en ujú, el camino, ¿sí? exacto. Sí, Entonces, sí, sí. no sé desde tu punto de vista cómo lo ves, qué ocurre cuando un niño, pues repite, se sabe versículos, sí, pero nunca realmente ha experimentado a Dios. Bueno, aquí siento dos panoramas que pueden ser ahí. El primero es como, pues me llama mucho la atención eso, el que se enseña a los niños en la escuela bíblica, bueno, como se le llame en las diferentes iglesias, ese tiempo en el que los maestros le enseñan la Biblia a los niños, pues sí, definitivamente se ven, se aprenden muchas historias de la Biblia, al punto que los niños esos se las saben, se las requete saben. Pero aquí el problema y quizás un llamado muy especial a los maestros de la necesidad de no sencillamente presentar una historia bonita, que los niños estén contentos con ella y ya, sino que la importancia de que cada vez que le estamos enseñando algo a nuestros niños, intentar nosotros pensar cómo lo llevamos a que lo puedan poner en práctica, cómo llevar eso a la realidad que están viviendo ahorita y cómo lo pueden aplicar. No sencillamente presentarles información y que se sepan la historia de David y ya, sino que, mira, niño, es que
tú puedes tener ahorita problemas que pueden parecer muy grandes, pero como David, con valentía y confianza en Dios, los pueden vencer. Entonces eso, aquí es un llamado a los padres, a los maestros, a que todo lo que les enseñemos de la Biblia siempre vaya inclinado en, bueno, esto, ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida, hijo? No solo leer por leer, aprender por aprender, sino cómo lo puedes aplicar. Entonces, bueno, aquí quizás si esto no se da, pues aquí es cuando el niño eso, se sabe estas historias y no sabe cómo hacerlo parte de su vida. Y bueno, ya otro punto puede ser que realmente esto sí se hace, si el niño sabe, escucha, cómo lo puede vivir, cómo lo puede aplicar a su vida, o sea, los maestros y los padres hacen bien la tarea, pero ya el niño quizás no está experimentando esa relación personal con él. Y bueno, creo que de eso hablaremos un poco más adelante, así que quizás no entrar ahorita mucho en detalle. Pero sí, ya aquí pues podemos hacer bien la tarea, pero finalmente la decisión depende del niño, del joven, de cómo su corazón vaya recibiendo todo esto. Pero sí, eso hablaremos más adelante. Gracias, Juan Di. De hecho, estaba a punto de preguntarte desde tu experiencia como maestro para niños, ¿cómo Ujú. hacías para conectar las historias, para darle un enfoque un poco más vivencial? Sí, no sé si te gustaría aportar algo más allí de lo que pues nos acabas de decir, porque la idea de hacerle la pregunta de cómo vivirías tú esto, cómo actuarías tú en esta situación si fuera en tu vida, sí, si fuera en tu vida que estuviera pasando esto. Sí, claro, eso. Bueno, lo primero es eso, saber que, como que entender que como profe, como papá, tengo la responsabilidad de llevarle la palabra de Dios a mi hijo. O sea, es lo más valioso que puedo hacer con él, lo mejor que le puedo dar, más que todos los juguetes y cualquier cosa, es lo más valioso. Y que tengo una responsabilidad muy importante de eso, de transmitirle la Biblia. Entonces, por entender esa responsabilidad, oro a Dios, pido su guía, su sabiduría, para que me permita ser un instrumento para llevar su palabra. Y lo primero es, yo siento que es como realmente eso que estoy aprendiendo, bueno, primero ver de verdad cuál es la enseñanza. O sea, aún primero empezar para mí, bueno, Dios, tú aquí qué me estás hablando a mí, qué me estás enseñando a mí personalmente, ¿sí? O sea, lograr yo sacar la enseñanza, qué es lo que con esta historia, con este principio, Dios nos quiere enseñar. Y una vez teniendo muy claro esto, ya es el siguiente paso de es, bueno, ¿cómo logro esto que estoy aprendiendo? Llevarlo a la vida de los niños, porque pues Dios me puede dar a mí una enseñanza, una aplicación, pero es muy diferente mi vida, mis problemas, mis situaciones a los problemas y situaciones de un niño de 7 años, 9 12. Entonces es como que pensar, bueno, ya sé cuál es la enseñanza. Ahora esto, ¿cómo lo llevo a la vida de los niños? Y aquí es donde, bueno, de verdad saber eso, nuestros niños en qué mundo se están desarrollando, cuáles son las situaciones, los conflictos, sí, las diferentes circunstancias que viven en su día a día y según eso, cómo pueden aplicar esos principios bíblicos a su vida. Entonces ya va como en eso, en que Dios nos dé la sabiduría para ir como pensar como niños, o sea, de verdad entender cómo vive un niño y cómo podemos llevar esa enseñanza que ellos se sientan identificados, digan, uy, sí, yo vivo eso, yo tengo ese problema y bueno, mire cómo Dios me puede ayudar. Entonces sí, es de verdad como que transportarnos de verdad a la mente, al corazón de un niño para poder llevar ese mensaje. Así es, Juan Di. De hecho, yo siempre he dicho que cuando planeamos, en mi caso personal, cuando yo planeo, yo me hago dos preguntas. Ujú. Primero, si yo tuviera 6 años, si yo estuviera en mi clase, ¿me gustaría estar en mi clase? De hecho, creo que Sí. tú una vez en clase me lo escuchaste decir. Ujú. Yo fui profesora de inglés de Juan Di 2 años y siempre, pues, dentro de toda la dinámica educativa, yo tenía reflexiones con ellos, de hecho, muchas reflexiones. Y les decía, muchachos, miren, yo siempre me pongo Sí, a pensar, estaría yo en una clase así, y a veces habían clases que me tocaba hacerlas así como planas porque pues no daba para más la dinámica convivencial. Entonces yo sí. decía, no, qué aburrido estar en una clase así. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad y se da el contexto, ¿estaría yo en una clase bíblica como la estoy planeando en este momento? Si la pregunta es sí, continúa planeándola así. Ahora, cuando tú llegues al contexto con los niños, hazte la segunda pregunta. ¿He observado lo suficiente bien a mis niños como para ya conocer lo que les gusta, su estilo de aprendizaje, Ujú. su tipo de inteligencia? Porque Sí. hay varios tipos de inteligencias, ¿sí? Lo que se llaman las inteligencias múltiples.
Y tenemos varios Ujú. estilos de aprendizaje. Entonces, ¿es mi lección, es mi clase multimodal, sí o no? Entonces, es momento de googlear lo que es multimodal. La gente que nos está Ujú. viendo. ¿Cómo Sí, dar una clase multimodal? ¿Qué significa eso? Entonces, son dos preguntitas. ¿Se ajusta mi clase a todos los estilos de aprendizaje? ¿Tiene partecitas para cada uno de los estilos, para cada una de las inteligencias? ¿Sí o no? Y estaría yo en mi clase. ¿Vale? exacto, Y pues sí. la última que yo le anexaría es cómo se aplica a la vida. De hecho, en mis planeadores de escuela bíblica siempre tiene una parte de aplicación para la vida. Siempre. Ujú. Si yo dejo esa parte en blanco, no tengo por qué dar ese tema. Si voy a dar un tema sobre la genealogía, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo aplico yo eso a la vida? Bueno, si va a llegar a Jesús la genealogía, dale, porque tenemos cómo aplicarla de alguna forma, pero tiene tu tema que vas a dar. El tema que tú vas a dar tiene que conectar con la vida, siempre, siempre, porque yo siempre les digo a los maestros, maestros, todos los domingos, bueno, cuando tú des tu clase, son oportunidades de salvación, todos los domingos, oportunidades de presentar a Jesús, todos, ¿ok? Súper, súper importantes. Bueno, Juan Di, Exacto, sí. continuemos. Listo. Continuemos Ujú. y es que ahora nos vamos a meter al hogar, nos vamos Ujú. a meter a la familia. Y ya hablamos de los maestros, ya les dimos tips a los maestros. Si quieren saber más, bueno, que vayan al Congreso Virtual sobre Educación Cristiana. Listo. En su quinta versión, Juan Di, porque ya vamos 5 años y estoy muy Ujú. feliz. Es un Bueno, evento anual y vamos ya 5 años. sí, Entonces, sí, si sí. quieres saber más, vaya, inscríbase. Por ahí les vamos a dejar el link para que se inscriban. Pero ahora Ujú. vamos con el hogar, porque vamos corriendo. Sí. Y yo siempre he dicho, Juan Di, es que los papás son los primeros discipuladores. Son los primeros. La educación empieza desde casa, eso sí se nos ha dicho todo el tiempo. El hogar es la primera, escuela bíblica, club de niños, ministerio infantil, es la primera. Y si Ujú. queremos que todos los niños conozcan a Dios, debemos mostrarles, debemos modelar la fe con Ujú. nuestros niños. Entonces, no sé, Juan Díaz, de tu experiencia, ¿qué estrategias te han funcionado o le han funcionado a tus padres? Quería que tus padres estuvieran, pero yo entiendo múltiples ocupaciones Sí. en su servicio a Dios. Ujú. Y todo este conversatorio surgió así como de que, Juan, y para allá. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, agradecerte también por tu tiempo. Y es, Bueno, no, con mucho bueno, la gusto. pregunta va de, tú como hijo, ¿qué hicieron tus papás bien? Todo, yo Ujú. sé, pero específicamente Gracias, para sí. que tú con 18 años tengas esa fe tan avivada y tan arraigada dentro de ti que yo esa pregunta se la hice a tu mamá una vez en una reunión y le Ujú. dije, Ana María, necesito que me digas, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para tener a los hijos que tienes? Porque tú y Vale son un ejemplo, o sea, no es por haber echarte flores aquí que estamos en vivo. Yo siempre te lo he dicho, Juan Diego, te lo he dicho en privado, en público, en todo lado. O sea, yo los miro y yo digo, Dios mío, ¿cómo hicieron el señor Juan Diego? Si tu papá se llama como tú, y la señora Ana María, para tener estos hijos, pues que caminan en los caminos de Dios, valga la redundancia, de manera autónoma porque eso es un Ujú. logro gigante. Muchos no lo logran lamentablemente. Exacto, Entonces, sí. ¿qué estrategias tú crees que han funcionado contigo y con Vale? Bueno, sí, y bueno, yo aquí hago un llamado muy especial a todos los que nos están escuchando, de que yo creo que este es el segmento más importante de todo lo que estamos hoy hablando, porque bueno, contándoles ahí un poco de mi experiencia, primero lo que dice la profe Wendy, ¿verdad? Es por la gracia de Dios, realmente, pues, bueno, todo lo que ella ahí decía, solo se lo puedo reconocer a Dios, de verdad, pero claramente también a la labor que hicieron mis padres. Y bueno, respondiendo a la pregunta de qué hicieron mis padres para poder eso, formar en nosotros esa fe, que pudiéramos nosotros tener una fe personal, auténtica, genuina, es tan sencillo, pero a la vez tan profundo como obedecer a Dios, como ver de verdad qué dice Dios en la Biblia, en su palabra, porque padres, pues ustedes tienen un manual para crear a sus hijos y ese manual no es un libro, pues, de crianza a los hijos, no es, son videos en YouTube, bueno, eso nos puede ayudar, pero el manual principal y el que va a asegurar un éxito en la crianza de los hijos se llama la Biblia.
se llama la palabra de Dios. Y cuando se obedecen esos principios y se ponen en práctica en la crianza de los hijos, se podrán obtener esos resultados que tanto se anhelan. Entonces, sí, realmente, ¿cómo podría ser? Estoy convencido de que mis papás leían la palabra de Dios, entendían lo que Dios mostraba en su palabra para esa crianza y lo ponían en práctica, ¿sí? Y bueno, de eso estoy convencido, desde pequeños eso, estoy seguro de que, y lo recuerdo, como aplicaban el versículo de que enseñarás a los niños estando en la casa, les repetirás estas palabras y recuerdo a mis papás hablando de versículos, inclusive poniéndome canciones cristianas. O sea, de verdad, haciendo la tarea de una manera impresionante. Pero bueno, realmente ellos hicieron lo más importante, algo que es lo más importante y primordial para lograr esa fe personal en nosotros, sus hijos, que fue presentarnos la manera como uno, como hijo, como ser humano, puede tener una relación personal con Dios. Y esto es lo más importante, porque un papá le puede enseñar a sus hijos eso, Biblia, principios, canciones cristianas, juegos. Pero si no le enseñan esto, que es cómo puede tener una relación personal con Dios a través de Jesús, no va a pasar absolutamente nada. Y es entender que el niño, aunque sea un niño, por su pecado a la luz de la palabra de Dios, está separado de Dios. O sea, ese niño desde el momento en el que comete su primer pecado, dice su primera mentira, hace su primera pataleta, comete un pecado y automáticamente se separa de Dios. O sea, esa relación con Dios se rompe. El pecado lo separa de Dios. Inclusive es fuerte, pero así nos lo dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Y ese pecado incluso condena al niño a una eternidad separado de Dios. Y eso es algo fuerte. Entonces aquí está la responsabilidad de los niños de mostrarles, hey, mira, tu pecado te separa de Dios. Eso que hiciste está mal, le fallaste a Dios, pero mira, Jesús hizo algo por ti. Él dio su vida por ti en la cruz. Él murió para pagar el castigo que tú merecías por tu pecado, para que ahora si tú te arrepientes de corazón y crees en Él, tus pecados pueden ser perdonados, puedes ir para el cielo y lo más bonito también puedes ahora tener una comunión personal e íntima con Dios. Dios ahora puede estar en tu corazón. Ahora eres un hijo de Dios y de ahí para allá es que el camino empieza a darse, ¿sí? Entonces, Padre, lo más importante es presentarles a los niños esto, el Evangelio de salvación, que pueden tener una relación personal con Dios a través de Jesús. Y recuerdo mis padres hicieron esto conmigo, me presentaron el Evangelio, bueno, una cantidad de veces, pero lo recuerdo cuando tenía 8 añitos, mi papá agarrándome ahí después de que hice algo malo con mi hermana, enseñándome que eso estaba mal, pero que en Jesús había perdón y había la oportunidad de tener una relación con Él. Y yo recuerdo ahí hacer mi oración, decirle a Dios que le entregaba mi vida, que creía en Él, que le recibía mi corazón y de ahí para allá pues pude tener esa relación personal con Dios y eso es lo más importante. Pero es una relación que ahora se debe cultivar porque listo, yo ahora soy hijo de Dios, pero ahora debo crecer espiritualmente. Y bueno, padres, ahí lo que se logra, y podríamos aquí de verdad hablar muchísimas cosas, pero pienso en dos y es como uno, o sea, bueno, los padres realmente modelar esa fe a los hijos, porque de nada sirve que un papá le enseñe a su hijo que debe amar a los demás, que debe compartir el evangelio, que debe ser paciente si en su vida no lo refleja. Así que podemos enseñarle todo lo que queramos a nuestros niños, pero si no lo vivimos, si no somos ejemplo en eso, los niños van a decir esto de Dios es una mentira. O sea, es algo hipócrita lo que me están enseñando y vamos a hacerles un daño muy grande a nuestros hijos. Entonces, sí que casi que no tengamos ni siquiera que decir nada, porque con nuestra vida le mostramos todo. Y eso es lo que por la gracia de Dios pude ver en mis padres, unos papás que veía el amor por Dios tan genuino que tenían, la pasión con la que le servían, como cada día se entregaban a su palabra, a la oración, y ver eso, ellos casi que eso no me tenían que decir haga un devocional, porque es que yo ya veo que ellos todos los días se levantan a leer la Biblia. Entonces, primero eso. Y bueno, obviamente pues no, sí, no, o sea, esto hay que hacerlo, el modelar a Cristo, el mostrarlo con nuestra vida, pero también hay que enseñarlo. Entonces es eso, realmente enseñar la palabra a nuestros hijos, mostrarles lo que Dios dice, enseñarles esos principios para que puedan crecer en su relación personal con Dios y bueno, orar, realmente orar con todo el corazón
para que el Señor sea el que haga la obra. Dios en un momento despertó mi corazón a tener esa relación personal con Él de una manera tan especial y estoy seguro que fue por todo ese trabajo que hicieron mis papás y también por todas sus oraciones para que yo un momento ya como que hiciera el clic. Entonces sí, son como eso, lo del Evangelio, modelarle con nuestra vida a Jesús y enseñarles también cómo tener esa relación con Él. Así es, Juan, lo has dicho todo, sí, y es perfecto porque vamos llegando a la parte final de nuestro conversatorio. Gracias a todos los que nos están acompañando a esta hora de la tarde. Y es Deuteronomio 6 del 6 al 7 del versículo 6 al 7 del que estaba hablando Juan y yo también al inicio. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, es súper específico. Es súper específico. Para que la palabra esté en nuestro corazón, tenemos que repetirla y hablar en la casa y hablar en el camino y al acostarme y cuando nos levantemos. Entonces ahí está la clave. Y la oración, Juan Díaz, es sumamente importante. Yo también recuerdo a mis padres orando todas las mañanas y todas las noches y a veces yo entraba, papá, que cerraba la puerta porque Sí, estaba sí. Y arrodillado. es impresionante porque a veces uno entra ahí y escucha el nombre de uno y escucha, Señor, dale sabiduría a Juan Diego, a mi hijo, y uno ahí se siente, uff, Dios mío, casi que solo escuchar eso ya uno lo mueve a tantas cosas. Ahora todo lo que mueve el corazón de Dios, o sea, la oración es fundamental, no, eso no se puede descuidar porque es Dios el que hace la obra, es Dios el que se encarga. Es Así súper es. importante. No sé si a ti te pasó, no creo, a mí sí me pasó y era que pues yo estaba en mi etapa de adolescencia, entonces a veces entraba o bajaba o iba al lugar de servicio de la congregación y escuchaba a mi mamá pues con lágrimas en sus ojos pedir por mí. Y yo, ah, Señor, sí, creo que estuvo mal haber hablado Sí. así, haber reaccionado así. Entonces, claro, eso le pega a uno pues bastante. Ahora, papás, no se pongan a llorar a voz en cuello, decir, Señor, mira el desobediente, mi hijo. Porque, a ver, Estas indirectas. por favor, hay que ser Indirectas. prudentes. Sí, claro, claro, Que obviamente. ser Sí, eso prudentes. eran ahí accidental que no entraba, pero sí. Sí, mi mamá no estaba buscando que yo escuchara eso, pero de pronto Exacto, sí. Dios sí, ¿sí? Ujú. Y son esas oraciones, Juan, y las que el Señor pues escucha y responde. Nos quedan 2, 3 minuticos y es para ir cerrando. Es importante, papás, maestros, líderes, todo el mundo. De hecho, esto que acabamos de decir para padres, si algún maestro nos está escuchando, tómelo, escríbalo y de una escuela de padres al respecto, de estrategias para presentar a Dios, presentar el Evangelio desde el hogar, ¿sí? Pero es importante ayudar a nuestros niños a proclamar que Él es su Dios, que Dios es su Dios, que Jesús es su Salvador personal, no el Salvador de sus padres y yo soy el nieto, no. O sea, no, Dios no, yo escuchaba a alguien decir, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Para de contar, Exacto. Jesús no tiene sobrinos. Jesús tiene hermanos. O por ejemplo, escuchar la frase de que se le pregunta a alguien, bueno, ¿y tú desde cuándo eres cristiano? Desde que nací. Uf, el peor error que puede haber. Porque yo soy cristiano cuando me presentaron sobre Jesucristo y cuando decidí poner mi fe en Él. No porque nací en un hogar cristiano, entonces soy cristiano. El mayor error del mundo, ¿sí? Y tan Total. importante ahí cambiar eso. Total, Juan, no, es que aquí hay mucha tela que cortar. Vayan al Congreso, por favor, allá vamos Sí, a es hablar más que de se eso. queda uno corto con todo lo que hay que decir al respecto. Solamente voy a decir otra cosita sobre eso que tú me acabas de decir. Marcos Vidal tiene un libro que se llama Aquí estamos, como una de sus canciones de uno de sus álbumes, mis favoritos. Tú sabes quién es Marcos Vidal, pastor y compositor. Marcos Sí, Vidal en uno de sus libros, en este libro decía, voy a parafrasearlo, o sea, decía, lo más peligroso es, o sea, lo decía tan drástico, algo como de que hay que tener cuidado con la gente que nació en el Evangelio. Y yo, "Ah, ¿cómo así?" Porque si no tienen ese momento de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, no estamos en nada, exacto. Ujú, ¿sí? O sea, no ha habido ese momento, pues, cumbre que cuando hay alguien que está en el mundo y se acerca a Dios, hasta los pies del Señor, hace la oración del arrepentido y reconoce sus pecados, pide perdón, y hay un antes y un después. ujú. Pero en la vida de alguien que nació en el Evangelio, probablemente no haya habido un antes y un después, ¿sí?
Sí, eso es lo que sí se piensa, porque quizás sí, no es esa vida de que no, yo vivía perdido en el mundo porque un niño pues no es que haga eso, Sí, pero toda persona tiene su antes y su después. Eso es muy importante entenderlo. Y, por ejemplo, o sea, sí, papás podemos ahí estar haciendo una labor impresionante por nuestros hijos, pero podemos estar intentando que una cabrita sea una oveja. Y eso va a ser imposible. Podemos intentar todas las maneras. Podemos, mejor dicho, matarnos para que ese niño por fin tenga esa relación con Dios y le ame, pero es una cabrita. Y con cabrita me refiero, con mucho respeto ahí como lo digo, a que esa persona no se ha convertido en una ovejita del rebaño de Dios, no ha nacido de nuevo. Y si no hacemos eso de estar seguros de que tenga, de que reconozca a Jesús como su Salvador, va a ser trabajo imposible. Primero ese niño debe confesar con su boca que Jesús es el Señor, tener esa relación con Él y de ahí para allá seguir con todo lo demás. y es, y ya para concluir. Mi gente que nos está viendo, la fe no se hereda, sí se recibe, es como el legado, sino que la fe se transmite por medio de ese ejemplo que Juan decía, modelar la fe. Se cultiva intencional, con propósito. No hacer un devocional. Bueno, vamos a leer la historia de Débora. Listo, ya, chao, a dormir. No, ¿qué nos enseña esa historia? El mayor legado que podemos dejar a los niños es esta relación genuina y viva con Dios, que ellos tengan esa intención, que sea su iniciativa. Entonces, existe un llamado para todos los que nos están viendo y escuchando, y es que el Dios de tus padres, que también sea tu Dios. Si tú me estás escuchando y todavía y tú sabes que no, pues en mi vida no ha habido un antes y un después, bueno, haz de Dios tu Dios y que con tu ejemplo y tu enseñanza, Él se convierta en el Dios de tus hijos, tus futuros hijos, los que ya los tienen, modelen la fe, pero hagan que sus hijos lleguen también a tenerla desde su interior. ¿Listo? Exacto. Palabras finales, Exacto. Juan Di, antes de cerrar. Sí, bueno, que ahí quizás antes hemos hecho mucho énfasis a lo de que tengan esa relación personal con Jesús. Eso es lo más importante. Pero bueno, hay también unas acciones muy prácticas que podemos hacer, que quisiera mencionarlas así de una manera muy rápida, que realmente eso, porque a veces podemos pensar, pero bueno, ¿cómo? O sea, ya tal vez mi hijito sí conoció de Jesús, es un hijo de Dios, ¿qué puedo hacer? Y hay acciones muy prácticas y muy necesarias que podemos hacer, por ejemplo, eso, sentarnos al lado de nuestro hijo a hacer el devocional. El devocional es ese tiempo en el que oramos y aprendemos de la palabra de Dios. Fundamental estar ahí todos los días, inclusive tal vez a veces con el niño hay casi que obligarlo a que lo haga, porque sí, las cosas con Dios no son obligadas, pero el niño quizás es perezoso, no entiende. Hay que estar ahí insistiendo. A mí mis papás me insistieron y ya luego, pum, uno solito despega, pero hay que estar ahí. Orar juntos antes de dormir o de comer, súper necesario. Estar hablando de Dios en lo cotidiano, o sea, que Dios no sea el domingo en la iglesia, es que hablamos de Dios en nuestro día a día, estamos hablando de Dios, o sea, Dios es algo real, es algo vivo, es algo que estamos ahí, ¿sí? Y bueno, estar ahí contando quizás los problemas que viven, las situaciones, bueno, guiándoles con la palabra de Dios cómo responder ante esas situaciones que viven en su colegio, en su barrio, o sea, estar ahí de verdad cerquita, animarlos a hablar de Jesús, a compartir el evangelio. Entonces sí, son ahí muchas cositas prácticas que podemos ir haciendo, que Dios en la Biblia nos irá mostrando, pero que sí, que hay que actuar, o sea, no nos podemos de verdad esperar. Hay que dejar que Dios haga la obra, sí, pero hay que actuar también, hay que tomar acciones que marcan la vida de los chicos. Y bueno, sí, yo creería que ahí eso es. Realmente, quizás ya también eso como conclusión es una labor de verdad muy impresionante la que podemos hacer. Siempre me llena de mucho ánimo el corazón pensar que ese niño que estás formando, sí, ese niño o esa niña, tu maestro, esos niños que tienes ahí a tu cargo, Dios tiene algo especial para ellos. Él dice que desde el vientre los aparta y tiene un plan para ellos. Quizás el niño que tú estás formando en tu escuela, en tu hogar, es el futuro misionero a Kenia,
a China, el futuro pastor de tal, de la iglesia, el futuro maestro, o sea, no sabemos lo que Dios tiene, pero sabemos que son cosas grandes y ahí es donde jugamos un papel muy importante para estar formando ese futuro misionero, ese futuro pastor, irle enseñando las bases de su relación con Dios. O sea, es una labor, la conclusión es una labor que vale la pena, es lo mejor que podemos hacer y bueno, aún pensar en tantas almas que se salvarán y que nosotros ahí como padres, como maestros, fuimos parte de eso porque le enseñamos a cómo, a ese misionero que le va a estar compartiendo, pues cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es una labor que vale la pena, ánimo, no es fácil, pero vale la pena, vale la pena. Así es, tarea. Léanse Salmos 78 en la casita. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este conversatorio, Los peligros de una fe heredada. Gracias, Juandi, por tu tiempo, gracias a tu familia por haber respaldado esta iniciativa. Y Ujú. bueno, recuerden que nuestro Congreso Virtual sobre Educación Cristiana en su edición 2025, en su quinta versión, se va a estar llevando a cabo este viernes 25 de julio y sábado 26 de julio, en horas bastante flexibles para que todos puedan asistir. Así que los invitamos a inscribirse en el link que les vamos a dejar por aquí. Y recuerden que este Congreso tiene como objetivo darles a ustedes más herramientas, más estrategias, maestros, líderes, padres de iglesias, de congregaciones, de ministerios, para que juntos podamos promover una educación cristiana de calidad, transversal, donde la Biblia no solo se enseñe, sino que se integre en cada área de la vida del niño. Entonces recuérdenlo, 25 y 26 de julio. ¿Cómo se inscriben? A través del link. ¿Tiene algún costo? Tiene un aporte. Este aporte es representativo porque lo que se va a dar son talleres maravillosos. Contaremos con diferentes profesionales y expertos, tanto en lo eclesial como en lo secular, como dicen algunos. Sí, tendremos docentes, incluso educación física, psicólogos, etcétera, para que ustedes se animen a participar. Va a ser un evento maravilloso y que ustedes pues van a aprovechar, recibirán el certificado de participación y grabaciones de los talleres por si alguien no logra ingresar y materiales claramente. Es un aporte y con este aporte vamos a bendecir a unos niños en una comunidad en la zona de frontera colombo-venezolana en una labor social que haremos. Es eso, Juan, y muchísimas gracias. Con esto terminamos. Entonces, no sé si te quieras despedir, mandar algún saludito. Bueno, sí, una vez más, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, por ahí tenerme en cuenta. Realmente sí, bueno, no, quizás no seré el psicólogo con los títulos, soy un sencillo jovencito que, bueno, por la gracia de Dios tuvo unos padres que me enseñaron, me modelaron a Jesucristo y eso pues me hace ver que sí se puede y que si sigue los principios de la palabra de Dios, se puede, es posible. Entonces, gracias, de verdad, muchas gracias. Aún también, pues nuevamente extender la invitación al Congreso. Hemos tenido la oportunidad de participar y es un tiempo muy especial, muy necesario para aprender eso, muchas cosas prácticas que quizás como maestros, como educadores, no conocemos. Es de verdad muy, muy importante, muy lindo. Y no, listo, que de verdad, ahí con la sabiduría de Dios poder aplicar cada cosa que Dios aquí nos enseñó. Y sí, no sería más. Muchas gracias por la invitación. A ti, Juan, y muchas gracias a todos nuestros oyentes de Impacto Estéreo. Mil gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Listo, chao.